Saludamos en este día a la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia del Señor que está en Cristo Jesús. Hoy, mis hermanos, quiero hablarles de la esperanza. Sabemos que estamos pasando por circunstancias a nivel nacional y mundial un poco apremiantes. Circunstancias de toda índole, sociales, económicas. Esto toca todas las esferas de la sociedad. Pero quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, que es la única que nos trae una esperanza viva. Una esperanza para ver que pronto, en el nombre de Jesús, la circunstancia por la que estamos pasando va a ser temporal y pasajera. Hay que recordar, mis hermanos, en Cristo, Iglesia del Señor, Iglesia del Centro Evangelístico Mundial, que las circunstancias no son eternas, ni para usted, ni para el mundo, ni para el Hijo de Dios, ni para el pueblo del Señor, ni para sus llamados, ni para sus escogidos. Cuando vemos a través de toda la Escritura, podemos encontrar que Abraham, Isaac, Jacob tuvieron circunstancias. Pasaron por diferentes conflictos, incluyendo enfermedades, hambrunas, pero como era el pueblo de Dios, el Señor estaba presto para ayudarles, para favorecerles. Cuando vemos la historia de José, ahí analizamos el propósito de por qué José tuvo que pasar esas circunstancias, esas adversidades, porque había un propósito, había un plan diseñado por el Padre, por nuestro Señor, para la vida de José, y no solamente para la vida de José, sino para todo el pueblo de Dios. El Señor tiene un plan para tu vida en medio de este proceso que estamos pasando como nación, como iglesia, como pueblo de Dios. Veamos lo que dice el Salmo. Quiero que vayamos al Salmo 62, 5. Dice así: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Dice así el Salmo, la palabra del Señor: alma mía, en Dios reposa, en Él solamente, porque Él es nuestra esperanza. Siempre y cuando encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, y habla de la esperanza, nos quiere llevar, nos quiere decir que el Señor es nuestra esperanza. Por eso nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser debe estar puesto en Él. Porque en Él la circunstancia, en el nombre de Jesús, se puede disipar. En Él la circunstancia tiene un comienzo, pero también tiene un final. Cuando mi corazón confía en Él, tarde o temprano, Él nos va a dar una respuesta. Por eso tenemos que nosotros ver que la esperanza del cristiano es una certeza, no es una probabilidad, debido a que en Dios solamente reposa nuestra alma. En el Señor, en su palabra, la esperanza real es el fundamento. Es puesto, cuando tenemos esperanza, quiere decir que colocamos nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fe y la esperanza
están ligados. La esperanza nos habla del futuro. La esperanza nos habla de que va a mejorar. Abraham tenía esperanza de que él iba a tener un hijo. Y vemos que Dios lo cumplió. El pueblo de Israel, cuando estaba en aflicción en Egipto, tenía esperanza de que iban a ser liberados. Y por eso clamaban, y por eso oraban al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y un día esa oración fue contestada y el Señor envió a Moisés y él liberó al pueblo de esa circunstancia, de esa, lo que estaban pasando, adversidad. Hoy, mi hermano, hoy, mi hermana en Cristo Jesús, aquellos que están en Cristo, dice la palabra del Señor, y el Señor Jesús nos enseñó a pedir, que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, y el Padre entonces oiría nuestra oración, y Él daría respuesta a nuestra oración cuando nosotros permanecemos en su palabra, cuando caminamos en lo que Él nos ha dicho, nos ha marcado. Entonces vemos que hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, en el nombre de Jesús, para el pueblo del Señor, para las naciones, aún para aquellos que no son pueblo del Señor. Por su gracia, por su misericordia, el Señor tiene esperanza para ellos. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, a 2 de Tesalonicenses 2, 16, 17. Veamos, usted si quiere ir allá, puede ir a la palabra del Señor y ver lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, 16, 17. Dice así la palabra del Señor: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Qué hermoso, hermano, que usted sepa que Jesucristo es tu Señor, es nuestro Señor, es nuestro Rey. Imagínese, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios y Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. Él colocó gracia en ti, Él colocó gracia en mí, Él colocó gracia en sus llamados, en sus escogidos, en sus elegidos, en sus redimidos. Colocó una gracia, y por medio de esa gracia hay esperanza en nuestra vida. Dice: conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Él es nuestra esperanza, una esperanza eterna, una esperanza que en ti no se puede disipar. No puedes perder la esperanza, no podemos perder la fe. Cuando nosotros mantenemos unidos en la palabra, cuando mantenemos buscando la palabra, cuando mantenemos unidos a nuestro gran Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su esperanza va a estar en nuestros corazones, que todo va a cambiar. Nuestra esperanza nos lleva a ver hacia adelante, o sea, que va a haber un cambio. Puede ser mañana, puede ser en 15 días, puede ser en un mes, pero va a venir el cambio para ti. Va a venir el cambio para tu casa, para tu familia, en todas las esferas. Un cambio espiritual para ti, un cambio espiritual para tu familia, para la iglesia del Señor, para la congregación, en el nombre de Jesús. Un cambio en nuestra vida, en la perspectiva de nuestra vida. Un cambio en nuestra vida financiera. Va a haber un cambio. Hay una esperanza. Una esperanza. Aquel que tiene miedo, que tiene temor, no temas, le dice el Señor hoy, porque el Señor va a colocar gracia, ha colocado gracia en ti para que no seas despedido de tu trabajo en este momento. Él coloca esperanza en ti. Por eso pon tu corazón en el Señor. Dice: no en las cosas, no en la tierra, no en el hombre, porque el hombre hoy dice una cosa, pero mañana dice otra.
pero el que confía, el que espera en el Señor, va a recibir lo que Él le ha prometido, va a recibir sus promesas. También quiero que vayamos a la palabra, al libro de Romanos. Quiero que usted use la escritura ya también. Romanos 15:4 dice así la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Todo lo que se escribió antes en la Biblia, todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que nosotros hoy podemos ver en el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, una enseñanza tiene para usted y tiene para mí, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, cuando usted mira el atrás en Dios, cuando mira lo que Él hizo en el pueblo, lo que hizo en Ruth, con Noemí, lo que hizo con José, lo que hizo con Abraham, lo que hizo con David, lo que hizo con Pedro cuando vinieron a cobrarle los impuestos, eso te lleva a ti a tener esperanza. No te desesperes. Dice que por las Escrituras tengamos esperanza, por la palabra, y la palabra es el Cristo de gloria. Él es la palabra viva, Él es vivo y Él te está ayudando. Él resucitó, Él no se quedó en la tumba. Y Él se levantó para traer esperanza a un mundo, a una humanidad que no tenía esperanza, como en este tiempo. Para la iglesia, que a veces en el caminar por la circunstancia, aún muchos pueden perder la esperanza. Pero el Señor te dice, no la pierdas. Por eso tienes que regresar a la Escritura. Por eso tenemos que venir a la palabra. Por eso tenemos que leer lo que Él nos ha dicho. Por eso en este tiempo que estamos en nuestra casa, en nuestros hogares, reunámonos como familia. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, dice el Señor, y piden cualquier cosa, Él lo hará. Reúnanse como familia, no solo para pedir por ustedes, sino para pedir por nuestra nación, por las naciones, por el mundo entero, por el pueblo del Señor, por sus llamados, por sus escogidos y aún por aquellos que no son pueblo todavía, pero que van a venir en su momento. Reúnanse a orar. Reúnanse a leer la Escritura, porque de la Escritura van a nacer en sus corazones esperanza de que va a haber un cambio, de que las cosas van a mejorar, de que las cosas van a cambiar. Creo que vayamos a 1 Timoteo 1:1. Vaya usted junto conmigo. 1 Timoteo 1:1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. De nuevo la palabra del Señor te dice a ti, me dice a mí, le dice al hermano, le dice a la congregación de Centro Evangelístico Mundial Jesucristo Salvador, que en Jesucristo está nuestra esperanza. Hay una esperanza que viene de Dios, que viene del Señor Jesucristo, que está en tu corazón, porque la palabra del Señor está en su corazón y en mi corazón. Esa esperanza le lleva a mantenerse en el camino. Esa esperanza le lleva a mantenerse alineado en el propósito del Señor Jesucristo. Esa esperanza en Él le lleva a no desmayar, a seguir creyendo, a ser como Abraham, que dice la Escritura, que creyó en esperanza y contra esperanza. Necesitamos leer la palabra. Necesitamos leer y oír lo que Él ha dicho. Y esa palabra, esas promesas de nuestro Señor, las Escrituras, son las que te van a mantener lleno de esperanza. No el hombre, no tu trabajo, no el gobierno, no el dinero, no las posesiones. ¿Se da cuenta que no es lo creado? Sino aquel que no ha sido creado,
que no ha sido creado, que no fue creado, que es, que existe por los siglos de los siglos, es el que te da esperanza a tu corazón y al mío. Bendito el Señor, nuestro Salvador. Bendito nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Bendito el Rey de Gloria, el Señor de señores, el Todopoderoso, que ha venido y ha resucitado para traer esperanza a la iglesia de hoy. Porque aunque a las naciones, a nuestra nación, tal vez esta epidemia le cogió de sorpresa, al Señor no. Porque Él ya conoce todos los tiempos. Él conoce lo que va a pasar la humanidad por su omnisciencia. Él ya todo lo sabe. Omnisciencia. Él lo conoce todo. Está en todo lugar al mismo tiempo. Por su omnipresencia. Ese es nuestro Señor. Él resucitó para que todo aquel que invoca el nombre del Señor sea salvo. Para que cuando en estas circunstancias usted invoque el nombre del Señor Jesucristo y Él sea tu ayudador, mi ayudador y nuestro ayudador, porque Él lo prometió. Quiero que sigamos leyendo la palabra. Vayamos a 1 Corintios 13:13. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, damos gloria al Señor, porque es en su nombre que estamos leyendo hoy su palabra. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza. Miren que la fe y la esperanza van a permanecer, porque están en Dios, porque Él es la fuente. Por eso va a permanecer la fe, la esperanza y el amor, porque Él es la fuente. Entonces, por eso, cuando tú tienes a Cristo en su corazón, hay esperanza en tu corazón. Tú tienes que ver lo que tienes de Dios ya en tu corazón. Por eso necesitamos como iglesia pedir al Señor que nos dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento, y alumbre los ojos de nuestro entendimiento, como dice Efesios 1:17 al 18, para poder entender lo que tenemos de Cristo en nuestro interior. Porque eso es lo que va a fortalecer. Si su espíritu interior está fortalecido, usted va a estar fortalecido exteriormente. Usted no va a caer en desesperanza. Usted va a tener fe, va a tener esperanza y va a tener el amor del Señor y el amor en el Señor para esperar, para confiar. Y eso te da seguridad. Vas a tener seguridad en el nombre de Jesús. Porque la palabra nos da seguridad. Por eso es importante tener a Jesús en nuestras vidas. Porque el que no tiene a Cristo, pues no tiene esperanza. Porque la esperanza viene de Él. Por eso usted la tiene. Por eso tiene que ver lo que ya tiene del Señor en su propia vida. Le animo a que vea que dentro de ti, que está el Cristo de gloria, hay esperanza, porque Él está en su corazón. Vayamos, quiero que vayamos, sigamos en la Escritura, porque la Biblia dice que tenemos esperanza, ¿por qué? Por medio de las Escrituras. Por eso leemos la palabra, porque la palabra del hombre te puede emocionar, motivar, pero la motivación te dura un poco de tiempo. Pero la palabra es eterna si tú la continúas buscando y está en su corazón. Veamos lo que dice 1 de Pedro 1:3. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Dice que el Señor te hizo renacer.
Cuando usted y yo venimos a Jesucristo, su espíritu, su corazón renació para una esperanza viva, no una esperanza muerta. Dentro de ti hay una esperanza viva en el nombre de Jesús. Y esa esperanza te sostiene en este tiempo. Esa esperanza te lleva a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Porque mire que aún en este tiempo Dios nos lleva a reinventar nuevas cosas. Está saliendo una nueva vacuna, va a salir una vacuna. Como predicador no había predicado por este medio. Ahora lo estoy haciendo y voy a seguir usando las redes sociales. Y vamos a entrar a las redes sociales como iglesia. Y vamos a tener un canal en YouTube, un canal para poder seguir predicando el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usar los medios tecnológicos que el Señor ha colocado. Mire que lo reinventa. Posiblemente de aquí, de esta circunstancia, algo nuevo va a salir de ti. Tal vez va a salir un negocio nuevo. Tal vez va a salir una visión diferente, una visión nueva de la vida, de cómo ganar el sustento. No sabemos, pero algo nuevo viene para ti. Algo nuevo va a colocar el Señor en nuestros corazones para hacerlo. Porque cuando hay una esperanza viva, sabemos que esto es pasajero. Y que lo que Dios prometió para tu vida, para mi vida, tiene un cumplimiento, tiene una fecha. Quiero que sigamos leyendo la palabra del Señor, Romanos 8:28. Quiero que vaya junto conmigo. Romanos 8:28. Ahí usted tiene tiempo para buscar la palabra del Señor. Qué bueno venir y buscar la palabra, porque usted sabe que eso es lo que Dios dice. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, yo creo que usted ama al Señor. ¿Saben por qué lo ama? Porque Él ya colocó su amor en su corazón y usted ni siquiera a veces lo ha visto. Porque la palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Que el amor de Cristo, el amor del Padre, por el Espíritu Santo, vino a su corazón. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Mire bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué bueno uno venir y alabar al Señor cuando todo está bien. Pero qué bueno es alabarle, qué bueno es adorarle cuando está en medio de circunstancias. Y saber lo que dice tu palabra y decir con tu boca, decirle, Padre, te alabo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi alma te alaba, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque todas las cosas me ayudan a bien. Creo, Señor, aunque no lo entiendo, pero que esto que está pasando me va a ayudar a bien a mi vida, a mi casa, a mi generación, a la congregación. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados, dice la Escritura. Y tú fuiste llamado. Tú amas al Señor, tú fuiste llamado, por eso todas las cosas le ayudan a bien. Viene un mejor tiempo para nosotros. Viene un mejor día, una mejor hora. Tal vez las personas dicen, no, pero este año sí me fue mal. No, no te va a ir mal este año, no te va a ir mal en este tiempo. No olvide que el Señor aún en un día te puede dar lo que no te ha dado en años.
o en un mes. Porque cuando Él abre las ventanas de los cielos, derrama bendición hasta que sobreabunde. Y dice la Escritura, y poderoso es Dios para hacer que sobreabunde en ti y en mí toda gracia, para que teniendo en todo lo suficiente, en todas las cosas, sobreabunde para buenas obras. Imagínense. O sea que aún en esta circunstancia, el Señor Jesús coloca una gracia abundante, una gracia sobreabundante en ti, en mí, en la Grey, en el pueblo del Señor, en sus llamados, en sus escogidos, para que tengan todas las cosas y aún puedan sobreabundar para dar con liberalidad. Qué bueno es el Señor, qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Rey. Por eso bendigan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza, hermano, no está basada en las promesas de los hombres. No está basada en la economía de la nación, del mundo. Nuestra esperanza no está basada en el gobierno. Nuestra esperanza está basada en las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que vayamos y sigamos leyendo la Escritura, lo que dice 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Ese amén tiene una traducción que quiere decir son verdaderas. Todas las promesas del Señor son verdaderas. Cuando tú te anclas a una promesa del Señor y la creemos, esas promesas tienen el día de cumplimiento. El Señor un día le prometió a Abraham un hijo, y aunque habían pasado los años, habían pasado los meses, los días, aunque Abraham ya no miraba a él en su fuerza, que esa promesa se cumpliera, un día esa promesa tuvo el cumplimiento. Porque es que, mi hermano, cuando las promesas del Señor se cumplen en su vida y en mi vida, y para darle gloria a Él, es porque usted y yo no podíamos hacerlo. Cuando tú no puedes hacerlo, cuando yo no puedo hacerlo, su corazón, su mente, su conciencia, su inconsciencia reconoce que usted no podía hacerlo. Y entonces, cuando se hace posible, cuando se realiza, su corazón, su mente, su conciencia, su ser, le dan la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque toda la gloria y toda la honra tiene que ser para Él. Por eso cuando Abraham tuvo a Isaac, le daba gloria y honra ¿a quién? Al Señor, porque Abraham sabía que ya era imposible, que no se podía. Cuando el pueblo, en aquella adversidad que llegaron al Mar Rojo y que el ejército de Faraón venía detrás y enfrente tenían el mar, ya no veían ninguna opción, ninguna posibilidad. Pero la mano de Dios estaba con ellos. Que el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tenía una vara. Y con esa vara la alzó y ordenó. Y el mar fue abierto y el pueblo pudo pasar. Hay una bendición especial para el pueblo del Señor en este tiempo. Hermanos, mire que el pueblo de Israel pasó al otro lado, pero los egipcios no pudieron pasar. Usted es privilegiado. Usted es guardado por el Señor. Así como dice el Salmo 91, que Él te guarda y te libra de la peste destructora. Caerán a tu lado 1000, tu diestra 10,000, pero Él te guarda a ti y a mí de la peste destructora. Hay una bendición especial para ti. Por eso lo que tenemos dentro de nosotros, que es la palabra,
que es el Cristo de gloria, que es su esperanza, su fe y su amor, nos ayudan a salir de este tiempo, de esta temporada, de este verano, o como lo quieran llamar algunos. Entonces, las promesas del Señor son verdaderas, mi hermano. Hebreos 13:5. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Hebreos 13:5 dice el Señor. En la parte B del versículo dice, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Hermano, yo creo esta promesa para ti, para el pueblo del Señor, para los escogidos del Señor, que Él hoy te dice a ti y a mí, a la iglesia del Señor Jesucristo, a la iglesia que está en Cristo Jesús, no te dejaré ni te desampararé, de manera que usted y yo podemos decir confiados. Diga conmigo, diga esta promesa, usted dice, de manera que usted y yo podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré. El Señor es mi ayudador y no temeré. Y no temeré lo que me pueda hacer la enfermedad. No temeré lo que me pueda hacer la circunstancia económica, financiera. Porque escrito está, el Señor es mi ayudador. Y por su gracia y por su favor, Él te va a ayudar y me va a ayudar. Dígalo confiadamente. Medítelo en su corazón. El Señor es mi ayudador. Y dile en qué necesita su ayuda. ¿En qué quiere que el Señor le ayude? Tal vez financieramente, porque dice, no voy a poder cumplir los compromisos financieros. Tenía estas deudas, estos compromisos. Tenía que pagar la hipoteca de mi casa. Tenía que pagar servicios. O tenía que pagar empleados. Y no tengo. Pero la Escritura dice, diga confiadamente, el Señor Jesucristo, el que todo lo puede, al que el todo le es posible, te dice a ti, tú eres mi ayudador. Te dice a ti, yo soy tu ayudador. Y tú puedes creerlo y decirle, sí, Señor, tú eres mi ayudador. No temeré, en el nombre de Jesús. En tu corazón está la fe. Y cuando está la fe, el temor sale de tu corazón. Y cuando está la fe, lo imposible se hace posible para ti y para mí. Hermanos, en tiempos difíciles, espere un milagro del Señor. En tiempos difíciles, espere un milagro del Señor. En el nombre de Jesús te digo hoy. Porque cuando leemos la Escritura en los tiempos difíciles, el Señor obró un milagro en su pueblo. Obró prodigios, señales y milagros en su pueblo. Aún me acuerdo por allá en Génesis 26, cuando vino escasez en Isaac. Y ese año de escasez fue cuando más el Señor bendijo a Isaac. Fue cuando más lo bendijo. Porque él dependía, era del Señor. Por eso te digo, hermano, hay bendición para ti. Porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados. Aquellos que aman al Señor y aquellos que son llamados. Romanos 8:28 ya lo leímos. Romanos 8:26. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Imagínense, mi hermano,
que el Espíritu Santo va a estar intercediendo por ti. Imagínese, mi hermano, no sabe cómo pedir uno a veces. A veces no entiende uno cómo pedir. Pero la Escritura dice que el Espíritu Santo de Dios intercede por ti. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, pido que tu Espíritu interceda por mi vida, por Colombia, por las naciones, por esta mi circunstancia. Y sea específico con el Señor, hablándole de tu circunstancia, de la circunstancia de la iglesia, de los hermanos, que hay el hermano que trabajaba independiente y no puede estar en la calle vendiendo. De aquel hermano que tenía su trabajo pero no puede. De aquel hermano o hermana que tenía su empresa pero todo está cerrado. Pero la Escritura dice que el Señor abre puertas. Él abrirá puertas y abrirá nuevas puertas. Abrirá nuevos mercados. En el nombre de Jesús. Abrirá nuevos puestos de trabajo. En el nombre de Jesús. A Él lo pedimos. Por su gracia, por su bondad y misericordia. Sigamos en Romanos 8:34. Dice la Escritura: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Imagínense, hermano. Cristo, el Espíritu Santo, Cristo intercediendo por ti y por mí. ¿Se da cuenta que usted y yo tenemos ayuda divina? No ayuda terrenal. No, la ayuda terrenal es pasajera, hermano. La ayuda terrenal te puede ayudar por un momento, pero el Señor es eterno. El Señor es eterno. Los gobiernos son pasajeros. Los gobiernos hoy están, mañana no. El hombre hoy está, mañana no. Pero el Señor es eterno. Por eso la ayuda para ti, la ayuda para mí, la esperanza para ti, la esperanza para mí, viene del cielo, viene del Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmo 121. Mi socorro viene del Señor, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Él fue el que te hizo, hermano. Él fue el que nos hizo. Él no te dejará ni te desamparará. Tendrá suplidas sus necesidades en el nombre de Jesús. Entonces, es Cristo. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 5:7. Hermanos, a veces uno le pasa esto y por eso está acá en la palabra. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Usted puede decir, si usted está pasando por ansiedad, por angustia, usted puede decir junto conmigo: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo echo mi ansiedad sobre Cristo Jesús, porque tu Padre tienes cuidado de mí. El Señor cuida y va a cuidar y seguirá cuidando a su pueblo en estos momentos. Echemos toda nuestra carga sobre Él. Echemos toda la ansiedad que está en nuestro corazón, que no nos deja que esa esperanza viva salga de nuestro corazón y nos lleve a confiar en el Señor y nos lleve a esperar en Él. Hermanos, hay en ti una esperanza viva. Mis hermanos, mis hermanas, no pierda la esperanza. El Cristo de gloria es tú y mi esperanza. En Él, en el nombre de Jesús, todo va a salir bien. Mis hermanos, damos gracias al Señor
por este medio que pude predicar y enseñar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y doy gracias al Dios y Padre por permitirme, por este medio, predicar el Evangelio y por medio de la palabra que venga esperanza para la grey, para los llamados y escogidos del Señor. Pero también quisiera que si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, usted pueda recibirlo para que esa esperanza viva nazca en su corazón. Para que esa esperanza viva esté en su corazón. Y usted pueda confesar junto conmigo. Y usted pueda decir junto conmigo lo que dice Romanos 10:9. Que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Hermano, usted necesita confesarlo. Si no conoce a Jesucristo, usted necesita confesarlo. Usted necesita creer en el corazón que Él resucitó de los muertos. Usted necesita esperanza. Y no solamente esperanza para pasar esta circunstancia, sino una esperanza eterna. Una esperanza que el día que usted deje esta tierra puede partir a estar con el Señor por la eternidad, en un gozo eterno. Porque para eso también es esa esperanza, una esperanza eterna, porque tarde o temprano tenemos que dejar esta tierra. Entonces, usted necesita a Cristo para ser salvo. A veces usted me dirá, no, pero yo ya sé de Jesús. Sí, yo sé que usted ha oído de Jesús, pero no lo conoce. Y si usted me dice que conoce a Jesús, yo le preguntaría, ¿ha leído la Biblia? Pero si usted me dice que no, yo le diría, no conoce a Jesús. Porque el único libro que revela a Jesús es la Biblia, es la Escritura. Porque Jesús dijo, ella habla de mí. Es la Escritura que de Génesis, Apocalipsis habla de Cristo. Por eso necesita empezar a leer la Escritura. Porque por medio de la Escritura, como lo estuve enseñando, es que nace esperanza en su corazón, en su vida. Entonces, mi hermano, hoy el Señor te está llamando también. Mire que en este tiempo de crisis mundial, el Señor te está llamando. No solamente para solucionar algo temporal, sino para darte una esperanza eterna, hermanos. Para que el Cristo de gloria entre y viva en su corazón, confiese con su boca que Jesús es el Señor, el Hijo del Dios viviente, el que murió en la cruz y resucitó entre los muertos al tercer día, para ser salvo. Pues la Escritura dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor, serás salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, no será avergonzado. Te digo a ti, no serás avergonzado ni en este tiempo, ni en la vida venidera. Porque confiesa, porque cree que Cristo Jesús es el Señor. Cree en su corazón y va a permanecer en Él. Porque no solamente es creer, es permanecer todos los días en Él y en su palabra. Hermanos en Cristo, Iglesia de Centro Evangelístico Mundial, saludes de mi preciosa Claudia Mercedes, mis hijas Sara, Daniela y mi suegra que está con nosotros. Hemos estado orando por ustedes y seguiremos orando. Y esperen más predicaciones, enseñanzas. El jueves 7 de la noche vamos a estar enseñando a Timoteo por este medio. Así que prográmese frente a su computador o a su teléfono si tiene su tablet, prográmese. Pero aquí están las herramientas. Mire que la palabra sigue siendo predicada porque la iglesia es usted. La iglesia somos nosotros. Amén por el lugar. Pero en este tiempo no le podemos dar uso al lugar. Pero sí a estos medios
Gloria al Señor en el nombre de Jesús. Por eso pido, hermanos, que la gracia del Señor sobreabunde en sus corazones y la paz del Señor en el nombre de Jesús. Y que Él los bendiga, los siga bendiciendo. Oro mejor, que el Señor en el nombre de Jesús los siga bendiciendo a usted y a mí con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.